Y un poco voy a hablar de una acción que se nos fue financiada en el 2009 y que ya finalizó el año pasado, y es una acción que finalizó, nos lo evaluaron y realmente fue una evaluación muy positiva. Nos felicitaron tanto por todas las cosas que habíamos hecho y realmente fue muy positiva, y un poco quiero mostraros en cómo se organizó la acción y también desde el punto de vista de miembro del comité de gestión cómo se podía influir. La acción, ¿sobre qué va? Pues va sobre un síndrome que se llama síndrome de Tourette, que básicamente lo que intentamos crear es una red para el estudio del síndrome de Tourette en Europa, ¿no? Y tengo que comentar brevemente qué es el síndrome de Tourette para que entendáis lo que es y la importancia que tiene. El síndrome de Tourette se caracteriza por que los pacientes presentan tics múltiples, normalmente tics motores que cierran mucho los ojos, etcétera, o mueven el cuello, pero aparte de eso, tics vocales que dan gritos, etcétera, y con mucha frecuencia tienen síntomas psiquiátricos asociados. Por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo o déficit de atención. Y el problema fundamental es que antes de esta acción era muy desconocido por la sociedad y que realmente poco conocido en los colegios, poco conocido por los profesionales médicos y después manejado de forma muy diversa. Se manejaba según si era un neurólogo, era un psiquiatra o un psicólogo, pues el manejo era completamente diferente, ¿no? Y había muy poca homogeneidad en el manejo de este tipo de pacientes y por otro lado no se hacía apenas investigación. Pues ahí está el por qué se necesitaba una acción en aquel momento, en el 2009, porque teníamos que homogeneizar cómo tratábamos los pacientes y teníamos que buscar todo un esfuerzo común para intentar buscar por qué ocurre esta enfermedad, etcétera, ¿no? Inicialmente pues empezamos unos cuantos países, 11 países, y posteriormente, pues como pasa con la mayoría de las acciones COS, se fueron sumando cada vez más países, como veis aquí, ¿no? Y por nosotros nuestra acción tenía un doble objetivo. Por un lado, un objetivo científico o una serie de objetivos científicos y por otro lado, objetivos sociales, ¿no? Si lo desgranamos un poco, pues un objetivo científico era, bueno, estamos cada uno en Europa trabajando por su lado en Tourette, pues vamos a crear una red de gente que hace investigación en Tourette y de pacientes de Tourette. Y vamos a juntarnos y vamos a intentar promocionar, porque cada uno de nosotros nos dedicamos a hacer investigación en otras cosas. Por ejemplo, yo me dedico a trastorno del movimiento, que es enfermedad de Parkinson, distonía, Huntington y también Tourette. Pero mi principal investigación no era Tourette. Pues entonces decía, bueno, pues y así nos pasaba a casi todos, ¿no? Pues en esto nos centrábamos en que fuera Tourette una de las cosas más importantes que investigásemos, ¿no? Y así promocionábamos el estudio de este síndrome de Tourette. Y lo que he dicho antes, cada uno de nosotros lo estábamos tratando a los pacientes de forma diferente. Pues un objetivo era intentar coordinar de forma europea y después tener implicaciones a nivel nacional, de tal forma que se hicieran cosas de forma coordinada. Entre ellas, por ejemplo, pedir grants al FP7, un proyecto para buscar la etiología del síndrome de Tourette, por ejemplo, ¿no? Y que viene también en relación con el último objetivo que pongo ahí, que es que queríamos saber por qué ocurre esta enfermedad, ¿no? Y desde el punto de vista social, pues también era importante que creamos una red de Tourette, ¿vale? Pero eso tiene que tener una implicación desde el punto de vista social. Pues teníamos que queríamos conseguir que los pacientes se tratasen igual fuera de donde fuera el paciente, con una serie de consensos, que cuando a uno le dijeran que tiene un síndrome de Tourette y el diagnóstico fuera igual aquí que en cualquier otro país, que se hicieran una serie de guías de práctica clínica a lo largo de toda Europa, etcétera, ¿no? Y por otro lado, concienciar a los políticos, a la gente que se dedica a la gestión y demás, que existía este síndrome de Tourette y la importancia que tenía, ¿no? Así como que también estos pacientes pues estaban mal vistos porque no eran entendidos. Por ejemplo, los niños que estaban inquietos y eso, pues les reñían, los ponían en última fila o los echaban, pues, y combatir un poco todos esos problemas que tenían por falta de formación de la gente, ¿no? Y hablar
con los diferentes estamentos para que se cambiaran las cosas, para que estos niños y estos pacientes fueran atendidos de forma adecuada, ¿no? En este sentido, nosotros creamos había cuatro working groups, uno que sería para estandarizar y armonizar las prácticas clínicas en el síndrome de Tourette, otro que más centrado en el estudio de los factores genéticos del síndrome de Tourette. Por otro lado, intentar creamos una base de datos, y otro que sería más de difusión y demás, ¿no? En este sentido, fuimos capaces de ponernos de acuerdo para, de forma coordinada, solicitar los diferentes países que formábamos parte de la acción COS, y no solo los de Management Committee, sino también otros centros dentro de cada país que se viera que iba a aportar a la red, como en nuestro caso, por ejemplo, en España, no solo estaba yo que estaba en Management Committee, sino también de Barcelona, sin ser parte del Management Committee, pues gracias a que la acción fue difundida, pues también se pudo presentar en este proyecto, y conseguimos financiación en el H2020 de 6 millones de euros en el FP7 para intentar buscar la etiología de este síndrome. Y este proyecto todavía está en marcha, que se llama MTIX. Por otro lado, bueno, aquí vemos que esto nos permite pues crear, el COS nos dio la estructura inicial para podernos poner a solicitar este tipo de grant, y este grant es realmente el que nos está metiendo dinero para que se puedan hacer las bases de datos, hacer los bancos de ADN y de muestras de pacientes, etcétera, ¿no? O sea que nos da la infraestructura del COS de networking, y después con esto ya podemos solicitar proyectos que han sido los que hemos conseguido posteriormente para hacer los proyectos de investigación en sí, como este. Y por otro lado también nos ha permitido la estructura para crear un banco de pacientes donde tenemos el ADN de los niños que tienen Tourette y de los padres de trío, y empezar a hacer colaboraciones multicéntricas, por ejemplo en estudios de genética que se necesitan muchas familias, y que dan su origen a sus publicaciones de forma conjunta en las diferentes en donde participan muchos países de la red, ¿no? Como España, Grecia, Italia, etcétera, ¿no? Por otro lado, también nos hemos puesto de acuerdo y hemos creado las guidelines de manejo del síndrome de Tourette, que han sido publicados en revistas internacionales que han tenido su impacto en todas las sociedades científicas que tratan estos pacientes, neurología, etcétera, ¿no? Y estos realmente se han ido publicando, y después hemos hecho un seguimiento de si se adhiere la gente a este manejo, y efectivamente se adhieren. Y esto ha sido, bajo mi punto de vista, un antes y un después de la acción. O sea, antes cada uno manejaba el Tourette como creía, y a raíz de esto, o sea, nos hemos adelantado a los americanos y tenemos nuestras propias guías, y los americanos van detrás de Europa en el síndrome de Tourette, gracias a esto, ¿no? Y en cuanto al budget, pues normalmente, como se presentaba antes, ahora es más detallado, pero básicamente el budget, esto sería un budget de un año, como lo presentamos normalmente, que va dividido en meetings, short term, scientific mission, training school, etcétera, ¿no? En cuanto a eso, por ejemplo, cosas que hemos hecho, pues hemos coordinado también acciones, no solo dentro de nosotros como red del síndrome de Tourette, sino, por ejemplo, hemos visto que el síndrome de Tourette muchas veces se asocia a autismo. Pues nos hemos movido para relacionarnos con acciones de autismo y buscar objetivos comunes. Y en ese sentido, pues hemos tenido reuniones conjuntas con una COS que se dedica a autismo. O, por ejemplo, hemos creado con una red de psicólogos que hacían psicoterapia, etcétera, pues también hemos coordinado las dos redes para buscar un objetivo común, ¿no? En este sentido también, y se hablaba antes, que se pueden organizar seminarios específicos, pero lo que es importante, y se pregunta, ¿cómo me pueden financiar a mí ir a un viaje? Es que, bajo mi punto de vista, ese es un error de concepto. Las acciones tienen un objetivo científico y social. Lo que yo me tengo que preguntar, ¿qué puedo hacer yo para aportar a esa red? Y una vez que tú aportas a esa red, ya se buscará, si tú eres la persona adecuada para aportar a esa red para eso,
seguro que tienes cabida, pero no es que la red sirva para yo irme de congreso, no. La red sirve para un objetivo, como en este caso es lo que he comentado antes sobre el síndrome de Tourette, y si tú eres un experto en síndrome de Tourette y vas a aportar a la red, di que vas a aportar, ponte en contacto y te aseguro que tienes cabida. Tanto para ir al congreso o para... ¿Por qué? Porque tú eres importante para la red, pero no se debe entender la acción COS bajo ningún concepto, bajo mi punto de vista, como una entidad financiadora para gente que no está interesado en los objetivos propios de la red. Y uno puede ser un experto en síndrome de Tourette, por ejemplo, pero que no aporte nada, porque hay otra gente que está aportando en eso en concreto. Pues entonces tendrás que ver la forma de aportar, ¿no? Y eso es un concepto que yo creo que es importante. No pensar nosotros que vamos a aportar a la red, que normalmente, o sea, que la red que nos va a aportar a nosotros, porque normalmente económicamente nos aporta no mucho, pero sí que nosotros podemos aportar a la red y qué podemos hacer para que mejorar los objetivos de esa red. Y entonces ahí sí que tendremos una repercusión a lo mejor de que podamos asistir a las reuniones, podamos entrar en proyectos europeos o internacionales, ¿no? En cuanto a otras cosas que son importantes es lo que es las sesiones de entrenamiento, training school, ¿no? Esto que bajo mi punto de vista ha sido fundamental en nuestra acción COS, porque nos ha permitido acoger a gente joven y formarla. ¿Por qué? Porque los psicólogos no tenían formación adecuada en Tourette, los psiquiatras tampoco, los neurólogos tampoco. Y entonces dijimos, bueno, vamos a juntar a los expertos que hay de Tourette y vamos a hacer formaciones específicas, que son estos training school. ¿Qué hay que formar a los psicólogos? Pues vamos a hacer una formación específica para Tourette en los psicólogos. ¿Que hay que formar a los neurólogos que no saben pasar bien la escala? Pues vamos a formarlos con un training school adecuado. Pues vamos a formar, y claro, si uno es un psicólogo que está viendo pacientes y le interesa esto, pues ninguno de los que acudía aquí estaba en el Management Committee, porque era gente joven. De España, por ejemplo, iban de muchos sitios de España, no solo de Madrid, Barcelona o Sevilla, sino de muchos sitios que estaban interesados en esto, proponían acudir a estos centros y se formaban de forma específica en esto, ¿no? Y en ese sentido la acción ha jugado un papel muy importante porque a su vez esta gente que se ha formado vuelve a su sitio y forma a otra gente, ¿no? Y en ese sentido ha tenido una expansión muy grande. Y por otro lado también hemos podido crear infraestructuras, por ejemplo, plataformas de e-learning, que después tiene también acceso más gente y puede tener sus repercusiones a mayor nivel, ¿no? Otra cosa importante que se ha comentado es el tema de Short Term Scientific Missions, que ha permitido que gente joven de diferentes grupos vayan a otros grupos que sean más expertos y así tener una formación específica, ¿no? Y ha habido mucho. También hemos creado para el tema de diseminación y demás la página web, que yo creo que ha jugado también un papel importante. Estamos en Facebook, hemos creado reuniones conjuntas con pacientes, porque es importante saber lo que los pacientes esperan de nuestra acción para poder así nosotros poder conocer qué es lo que quieren y también que ellos conozcan la acción y así haya un feedback entre ambos, ¿no? Se han creado también, no había congresos internacionales de forma periódica y gracias a la acción COS se han podido crear congresos internacionales de Tourette. Y hemos creado el Día Europeo de Tourette, que es el 7 de junio, y que tuvo bastante repercusión mediática y social, ¿no? Y esto es un poco pues, el grupo de gente que lo formamos en el Management Committee, pero sí que he de decir que, aunque es el Management Committee, son cientos o miles de investigadores los que están implicados. Y mucha gente que está implicado y participa en los grupos no recibe directamente financiación de la COS, sino que le da la posibilidad la acción COS de estar en esta red y así investigar sobre un campo determinado y a lo mejor pedir proyectos a acciones como actualmente la H2020, por ejemplo, que esta acción COS, aparte de que ya tenemos financiado un FP7, ahora ya hemos pedido un proyecto H2020 relacionado con el síndrome de Tourette y neuroimagen y mucha gente se ha podido meter en esta financiación.
Y por último también agradecer ya a nuestro grupo concreto de trastorno del movimiento de aquí, del IBIS, que también ha trabajado, todos ellos han trabajado en este proyecto, y a otras agencias que aparte de la COS han financiado los proyectos que hemos estado realizando. Muchas gracias por vuestra atención.